hoy vamos a ver lo que es un molde, mi hermano. Y vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, a Génesis 1:26. Génesis 1:26, dice la palabra del Señor, hasta el 28 vamos a leer. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgad, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Hacemos una oración. Padre buen Dios, te damos gracias esta tarde, Señor bendito, por tu bendita misericordia, Señor. Rogamos, Señor, oh Dios, que el rema de lo alto caiga en esta casa, Padre mío, que podamos entender tu palabra, Señor, que nos puedas ungir, Señor, oh Dios, con tu palabra. Y si alguno, Señor, está falto de tu palabra, tu misma palabra, Señor, oh Dios, venga y lo llene, Señor, oh Dios, a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Bendícenos, Señor Dios, me pongo en tus manos para que tú puedas usarme, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mire, este es el molde perfecto de Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo, hagamos al hombre que a imagen y semejanza de Él mismo. O sea que Él mismo se estaba viendo. Por eso nosotros cuando nos miramos, usted puede decir, yo soy imagen y semejanza de Dios. Aunque a veces la imagen nosotros la cambiamos, ¿verdad? Hay veces que comemos de más y ya cambiamos la imagen de Dios que traíamos desde un principio. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a entender qué tipo de molde tenemos, cada uno de nosotros tenemos un molde. Cada uno de nosotros hemos sido moldeados de diferentes formas. Cada uno de nosotros hemos tomado moldes de la tierra, molde de Dios principalmente, pero hemos tomado moldes de aquí, de la tierra. Salmo 103, dice, sabe que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Mire, Él nos hizo a nosotros. Debemos de entender y de saber que Él nos hizo a nosotros, a imagen de Él y a semejanza de Él. Quiere decir que cuando usted y yo caminamos o andamos en cualquier lugar, usted se debe de sentir como un hijo de Dios. Claro, cuando tenemos el molde de Dios. Pero cuando nos desviamos a un molde externo, a un molde que no es de Dios, porque hoy en día, mire, hay muchas imitaciones de todas las cosas. Grupos de alabanza, imitaciones. Predicadores, imitaciones de predicadores. Temas, imitaciones de temas. Hermanos que muchas de las veces se mueven como nosotros, hermanos, estudian los movimientos para ser igual o semejantes a Él, pero se olvidan muchas de las veces de la semejanza de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente, cada uno de nosotros somos diferentes, pensamos diferente cada uno de nosotros, pero todos los pensamientos están sujetos, deben de estar sujetos a Él. A veces queremos pensar en contra, y no debemos de pensar en contra. Y hay muchos hoy en día, miren, los apologetas hoy en día piensan por sí mismos. A veces nombramos palabras, apúntela y busque qué es un apologeta. Usted va a entender después qué es un apologeta. Hay muchas personas, hermanos, que han estudiado, ¿sabe para qué? Para derribar doctrinas, para derribar enseñanzas, para derribar el mensaje de la salvación, para deshacer todo aquello que es de Dios o que está en nosotros, pero vienen y te lo destruyen. La Biblia dice que aún, dice, los escogidos van a ser, ¿qué? Engañados. Oiga, son escogidos, es un molde de Dios, pero aún así van a ser engañados, dice la Biblia. Entonces quiere decir que yo, aún siendo molde de Dios, puedo ser engañado. Usted, siendo molde de Dios, puede ser engañado. La Biblia dice, con fábulas o con otro tipo de enseñanza, cuando venga y se presente un ángel, dice la Biblia, con un mensaje diferente, no hagáis caso a eso. Es un molde diferente.
Es un molde donde te puede meter a esa moldura y decir, bueno, es que el hermano le hace así, es que la hermana le hace así, es que el pastor habla así, es que ellos actúan así. Acuérdese que cada uno de nosotros somos diferentes, pero somos el molde de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, yo soy el molde de Dios? Yo soy el molde de Dios. Aunque estoy un poquito... Yo no creo que lo estoy ofendiendo yo, ¿verdad? Aunque estoy un poquito desgastado, pero soy molde de Dios. Porque así, hermano, pasan los años y uno se desgasta. Pasan los problemas y uno se desgasta, pero nunca pierde la hechura principal que Dios hizo en cada uno de nosotros. Mire, molde de Dios en el hebreo quiere decir también, se refiere a una forma, a un patrón o molde para formar algo. En este caso, nos enfocaremos en el ser humano, en cada uno de nosotros. Y hay dos. Pero también existe un molde que no es de Dios. Por lógica, ¿verdad? Si hay un molde de Dios, debemos de entender que debe de haber un molde que no es de Dios. La viceversa, ¿verdad? Lo contrario. Que Dios me llamó a mí, mire, con un propósito, pero me puedo desviar y hacer el propósito que no es de Dios. Por eso Jesús decía en la oración, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que se haga tu molde y no el mío. Señor, que se haga tu pensamiento y no el mío. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido en nuestra mente los pensamientos que no son de Dios y que son pensamientos que nosotros mismos optamos, los traemos y pensamos? Tengo que pagar una deuda, me voy a hacer como que no la vi. Mire, empezamos a ver, a sacar situaciones, que esas situaciones no son de Dios, Y luego, ay, el Señor me bendijo, se olvidó la deuda, ya no me cobraron. Y al rato regresas, me mandaron a colección y ahora debo tanto dinero. ¿Por qué? Porque te fuiste con un molde, te engañaste tú mismo. No tuviste el molde principal de Dios, que tenías que ir a pagar tus deudas y no estar esclavizado a una deuda. ¿Cuántos saben que en la Biblia habla de eso, verdad? Que el que debe es esclavo. Es esclavo, hermano. Por eso, del que le presta. Por eso, si a usted le prestan, usted presta, mire, va a decir, ¿cuántos esclavos tengo en la iglesia? No preste, hermano, no preste, por favor. Tal vez haya necesidad, mire, el filtro de la iglesia es el pastor. El filtro de la casa es el pastor. La Biblia dice que las ovejas escuchan su voz y le siguen. Entonces el pastor debe de tener el conocimiento de cada oveja. Pero si usted, mi hermano, no consulta y hace préstamos y préstamos y préstamos, al ratito va a tener esclavos y desaparecieron los esclavos y el que prestó se le fueron y va a decir, ay, pero ¿por qué? Ya no pregunte, es el molde, son patrones. A veces esos patrones vienen de nuestras generaciones atrasadas, que tal vez ellos hacían pero no tenían del molde principal, que era Dios. No usaban el molde que es Dios. Mire, la Biblia, Nueva Versión Internacional, Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Fíjese que este tema yo ya lo traía de hace tiempo atrás, y mi hermana Palomino el miércoles esta cita la sacó, nomás para que nos demos cuenta que debemos de estar en la palabra, ¿verdad? Sí, hermana, leyó esta cita, ¿verdad? El día miércoles. Y digo, el otro día fui a predicar a otra iglesia y Kevin empezó con la cita bíblica, con lo cual yo ya tenía el tema. Y luego se lo mandé porque digo, el Kevin, la Biblia dice que donde 2 o 3 está, ahí está el Señor, cuando 2 o 3 hablan. Cuando el Señor nos habla, mi hermano, es cuando ahí está el Señor. Entonces vamos en la corriente de Dios y mire, estamos haciendo un molde de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero entonces aquí mire, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces en la mente puede haber un molde, en la mente puede estar trabajando el molde del mundo actual. Las cosas, dice, así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ejemplo, tengo una necesidad, ¿a quién acudo? A Dios. El molde, el primer mandamiento de la palabra, buscar a Dios como molde. Pero aquí dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero si estoy en un problema de necesidad, regreso al dinero. Si estoy en un problema de deuda, antes de pedirle a Dios, voy con el compadre, con el vecino, con la comadre, con el amigo, y no busco a Dios, y ya me amoldé a este mundo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y cuando nos encontramos en un problema, acudimos, antes de ir a Dios, acudimos a cosas externas y no acudimos a la voluntad de Dios. Tal vez nos está probando, mis hermanos, para que nuestra fe crezca, para que tú puedas decir, oh, ya sé de dónde viene este problema, voy a ponerme en la voluntad de Dios y voy a salir más que vencedor, como dice su palabra. Pero si nos desviamos a esta voluntad, mi hermano, vamos a estar perdiendo mucho tiempo. Bueno, cuando alguien, mire, ha trabajado en hacer 2 tabiques o bloques o ladrillo, se ocupa un molde para moldear, hacer una forma, las medidas, el espesor, el material que va a utilizar, porque no le puede echar pura cal, mi hermano, con poco cemento, para que esa grava que usted le está poniendo dentro de ese molde pueda agarrar fuerza. El tabique lo pasan por fuego. El bloque no, es muy diferente, lo dejan ahí asoleándose por varios días para que se ponga duro. Pero cada uno de nosotros sabemos cuál es el material que debemos de poner. Pero para poder ver estos moldes, vamos a ver algunos moldes en la Biblia. Y dice la palabra del Señor en el libro del Éxodo 5:6, dice, aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, diciendo, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja para sí mismo. Pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Bueno, mire, ellos usaban un molde. Ahí se ve la esclavitud, ¿verdad? Ellos usaban un molde para hacer este tipo de ladrillos, y al ladrillo, cuando ellos hacían este material, le echaban una paja. La paja es las ramas, le echaban pedazos de ramas ahí para que esto amarrara y el tabique no se quebrara. Hoy en día en México, aquí de chambarilla, ¿verdad? Es algo más fuerte para que eso agarre más presión adentro de las construcciones, hablando de las paredes solamente. Pero mire, al pueblo que le había dicho, o que habían ido a hablar con Faraón, que querían irle a hacer fiesta al Señor allá en el desierto, Faraón, endurecido con el corazón, le decía, bueno, pues auméntenle más el trabajo, porque ellos aún les sobra tiempo para irle a hacer fiesta al Señor allá afuera, que ese tiempo de fiesta que van a hacer allá afuera, que lo ocupen, que vayan ahora por la paja y que hagan lo mismo que hacían como cuando antes no le llevaban la paja. Entonces ahí nos damos cuenta de un tipo molde de esclavitud, hermano. Un molde de esclavitud que muchas de las veces hay personas o hay hermanos que se encuentran esclavizados en algo. Y es una prueba. El pueblo de Israel aquí estaba pasando una prueba, aferrados que querían hacerle una fiesta al Señor. Vino la multiplicación del trabajo. Mire, la iglesia de Cristo, aferrados que tenemos que hacer en la obra de Dios. La oración, la alabanza, discipulado, predicaciones, visitación de enfermos, hablar con los hermanos. ¿Cuántas cosas hay dentro de la casa del Señor? Pero se te acerca el Faraón, mire, a ese le sobra un tiempecito, ese tiempo que le sobra, póngale un problema por ahí. Porque eso es lo que hacía Faraón. Cuando el pueblo de Dios se levanta, hermano, a buscar en la búsqueda de Dios, es cuando más problemas se te vienen encima.
Pero si estás amoldado, mire, en la forma de que Dios nos hizo, tú no vas a ver el problema. Tú vas a ver la voluntad de Dios. Vas a discernir cuando hay un problema. ¿Por qué? Porque estás haciendo la obra del Señor. Porque estás trabajando en la obra del Señor. Porque entre más te metes, más problemas vienen de este lado. Pero mientras te mantengas adentro del molde del Señor y vengan los problemas del faraón, tú vas a salir vencedor. Tú y yo vamos a salir vencedores de esos problemas. Mientras tú te dediques, mientras tú digas, aquí voy a estar, Señor, no me importa lo que esté pasando allá afuera. Aquí voy a estar, Señor, y aquí voy a trabajar, Señor, y voy a limpiar la iglesia, Señor, y voy a llegar temprano al servicio, Señor. Voy a llegar para orar, Señor, para que tu Espíritu Santo nos envuelva cada día que haya servicio. Y el problema es ese, hermano, que a veces el molde nos gana. No, es que entre más me meto, más problemas tengo. Es que entre más lo busco, más problemas tengo. Aún y eso, cuando haya problemas, es cuando más debemos de meternos a la casa del Señor. Es cuando más tenemos que buscarlo, aunque te levanten falsos. Porque hasta falsos levantan, hermano. La lucha no es contra carne ni sangre, sino con... Ajá, mire, ya lo conocen contra quién es la lucha, ¿verdad? Debemos de conocer quién es el que se levanta. El faraón. Al faraón. En la Biblia, bueno, todo el mundo lo conocemos, que es la forma de Satanás trabajando con el pueblo de Dios para esclavizarlo. Al faraón, que cuando tú estás metido, te va a levantar muchos problemas en tu vida. Enfermedades, cautiverios, te va a poner hasta lo que no piensas. Pero cuando más problemas te pongan, más tenemos que meternos. Prefiero estar en la casa de Dios que fuera de la casa de Dios. Prefiero perderme en su presencia que perderme allá en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, mire, vamos a Jeremías rápido. Jeremías 18:2. Dice la palabra del Señor así, Jeremías 18:2 dice: levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí, como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Dios. Aquí le habla a Israel. ¿Usted sabe quién es Israel? Mire, le voy a decir algo que me hicieron una pregunta, porque yo trabajo con israelitas, nacidos aquí y nacidos allá. En mi trabajo han llegado judíos que no hablan inglés, solamente hebreo, y hayan aprendido inglés. Y yo conozco personalmente a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero al decir, no, pues es que es un pueblo escogido, es un pueblo que él es Israel. Creo que Dios le dio la bendición a alguien, ¿no? Si no mal recuerdo, dice la palabra: de tu lomo saldrán naciones. No dice saldrá una nación nada más, Israel. De tu lomo saldrán naciones. Y si vieren las estrellas, así será la descendencia. Y si vieres la arena, así será también tu descendencia. Entonces, cuando dice naciones, de sus lomos del padre Abraham, salimos nosotros como naciones. A él que le dijo: ya no te llamarás así, ahora, ¿cómo se llama? Israel. Entonces el Israel era ¿quién? El padre, Jacob. El padre. Ahora el Israel era él. Entonces dice que de sus lomos iban a salir una gran cantidad de naciones sobre de él. Entonces usted y yo somos parte de ese lomo.
Usted y yo salimos de parte de ese lomo. Y a veces excluimos diciendo, no, es que ellos tienen la prioridad, son principales. Dice el Señor Jesús, ¿se imagina todo lo que les dijo? Su padre es el diablo, ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Amén. ¿Cuántas palabras le dijo Jesús? No es que tuviera pleito Jesús con ellos, sino que Él vino primeramente a los de la casa, dice la palabra del Señor. Pero el molde que tenían ellos era muy diferente a la hechura principal que Dios había hecho desde el principio. Su molde ya no era el de Dios. Su molde era un molde de mentalidades diferentes, de enriquecimiento propio sobre el pueblo que estaba en ese lugar. Su molde de ellos era recolectar lo más que se pudiera en dinero, en ofrenda, en todas esas cosas que había en aquellos tiempos. Y a Jesús le dolía el corazón, porque despojaban al necesitado. Miren, lo último que tenían, haga de cuenta que iban y se lo quitaban y lo despojaban. Entonces usted y yo somos parte ¿de qué? De esos lomos. No se sienta usted mal que diga, ay hermano, porque me dice, hermano, es que hay que orar. Oramos, amén. Por el pueblo de Israel somos nosotros. Amén. Porque se imagina que estuviera el becerro de oro ahorita. Ellos lo hicieron. Padre Dios, te pedimos por los que están levantando el becerro de oro. No creo que vamos a orar por eso, ¿verdad? Padre Dios, te oramos por aquellos que te dieron la espalda. Tampoco. Es figura y imagen de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos pasar también esa situación que ellos mismos pasaron en el desierto, pero ahora nosotros estamos con un molde más diferente que el de ellos. Porque para ellos es más difícil por la ley. Para nosotros es por gracia, pero no en desgracia. Porque ahora por gracia muchos dicen, salvo siempre salvo, la salvación no se pierde, el diezmo es del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. Muchas cosas que rompen y quitan, pero no es así. Nosotros debemos ir con el molde principal, que es el molde de parte de Dios. Por eso el Señor aquí les decía en Jeremías que Él podía hacer estas cosas con el pueblo de Israel. Y no es que solamente sea Él, somos nosotros. ¿Acaso yo, dice, no puedo destruir la vasija nuevamente que se echó a perder y la puedo volver a hacer como yo quiero hacerla? Usted y yo anteriormente éramos tal vez vasijas chuecas, mal hechas, hermano. Además, desde la basura nos fueron a sacar como vasija. Dios encontró una vasija, la sacó de ahí y empezó a armarnos poco a poco para podernos hacer algo en el ministerio de parte de Dios, en su iglesia, dentro de su iglesia. Porque allá todos nos miraban y nos criticaban y decían, no, ni naciendo a nacer se compone. Que podría andar por no se junten, ese es un pierde alma, tengan cuidado, ese es un hijo del diablo. Pues el Señor fue hasta allá, mire, hasta la basura, hasta lo peor, en el oro cenagoso, de allí nos rescató Dios. Y sabe que empezó a trabajar algo con sus manos. Jeremías lo dice, ¿que acaso no puedo hacer esto yo con la casa de Israel? Y tú y yo somos esa casa. Esa casa de Israel no es solamente la nación, es de los lomos de donde nosotros salimos hasta este tiempo. Por eso nosotros estamos aquí, mi hermano, y por eso tienes el que no ha querido abrir los ojos, mi hermano, ojos espirituales, no puede ver más allá de lo que está aquí. Pero aquel que ve, mi hermano, usted ya debe de conocer cuáles son los siguientes pasos que siguen después de una guerra. Usted ya debe de saber qué tiempo estamos viviendo y qué paso sigue después de. Y porque usted esté parado aquí, usted no puede ponerse o interponerse en las cosas que tienen que pasar, porque lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Y si va a caer una bomba aquí, yo le recomiendo, por favor, vaya a la oración los viernes, no sea que le caiga una bomba y lo encuentre haciendo así como. Así dice la Biblia, no sea que el Señor venga y nos encuentre haciendo así como, orando, trabajando, conforme al molde que el Señor nos hizo. Amén. O conforme al molde de este mundo o de este tiempo. Voy a ver las noticias y a ver conforme a mi mente, voy a ver cómo van, cuánto van. Debemos de ver los tiempos que estamos viviendo, pero conforme al molde de Dios. Mientras tú y yo, mire,
estemos en el molde de Dios. Sabemos que Él metió las manos por nosotros, que Él nos hizo a nosotros mismos y no nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos formó. Y si nos formó en todo, en el corazón, en el pensamiento, en el alma, en el espíritu. Nos formó aún en las acciones que nosotros antes éramos, ya no lo somos. Ha cambiado todo totalmente. No teníamos fe, ahora tenemos fe. La fe nos sorprende porque cuando usted va con esa fe y pone manos en el enfermo y el enfermo se sana, usted empieza a llorar porque dice: Señor, salí de lo peor y de lo despreciado para hacer esto. Señor, te doy gracias, Señor, por lo que haces en este instrumento. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho con mi vida, con tu vida. Cada uno de nosotros tenemos dones, gracias. Mira cuántos tenemos dones. Hay muchos dones, mi hermano. El don del servir, pero ese es muy separado. No, el don del servicio, ese es un don muy importante. El más pequeño será allá arriba el más grande. El que anda barriendo la iglesia, no te asustes cuando llegues allá y estés sentado en la mesa del Señor. Y digas: yo era de la alabanza, con permiso. No, usted se va y le sirve la comida al que andaba barriendo. Por eso, mi hermano, hay que meternos a todo. Mire, si usted aguanta, métase. Si no va a aguantar, mi hermano, ahí de a poquito. Amén. Dice Romanos 9:20: ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuestas o preguntas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo: ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. En la iglesia hay ollas de uso especial y de uso común. En la iglesia hay ollas y vasos de honra y vasos de deshonra. En la iglesia hay instrumentos que fueron escogidos por Dios para ponerte aquí, mira, aquí arriba. Y todos tus familiares te miran. Tal vez tus familiares no quieren nada con el Señor, pero cuando tienen un problema, mami, te buscan. Porque es que a ti te escucha más Dios. Y ahí es donde tú tienes que tener la misericordia para decirle: vente, vamos a orar. Aunque has hablado mal de mí, vamos a orar. No le voy a decir, ¿verdad? Aunque usted sepa que él habló mal de usted, usted ore por aquel que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay diferentes moldes de hechura. Pero mire, voy no cerrando porque si no se suben los de la alabanza. Seguimos con la mujer samaritana, mi hermano. Usted sabe la historia de esta mujer, la mujer samaritana, mujer de Samaria. Juan 4:3 dice: salió de Judea y partió otra vez a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Mire, Jesús tenía que pasar por ahí. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra, mire, de Jacob, que dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Mire, puntos importantes aquí. Una mujer que le decía hace rato, ¿verdad? ¿De dónde salieron las naciones? Dice que ese pozo era de José. Ahí se lo dejó de herencia. Se lo dejó de herencia Jacob, que dio a su hijo José. Entonces, están los judíos de este lado y están los samaritanos del otro lado, pero estos también tenían palabra de Dios, los samaritanos, porque ese pozo era de ellos. Y allí estaba, dice, y llegó la mujer a la hora sexta. La hora sexta son como las 12 más o menos, si no me equivoco. Puede ser que sí. ¿Sabe por qué eran la hora sexta a las 12? Las mujeres en aquel lugar iban todos los días temprano a agarrar agua para ganarle al sol. Y llegaban temprano con su cántaro, lo metían y todas, ahí era el lugar de plática, tal vez el lugar donde iban a buscar marido, tal vez. El lugar donde todas se reunían en ese momento y todas hablaban de todas.
ahí vamos, pensemos los lavaderos, ¿verdad? Las comadres. Bueno, ahí se reunían las comadres. Y ahí llegaban con su cántaro, sacaban el agua y ya se iban, terminaba la junta. Después de haber platicado, comido. Bueno, no llevaban comida, se comían entre ellas, ¿verdad? La crítica, el juzgamiento, mire, todas esas cosas. Pero era temprano lo que hacían las mujeres de aquel lugar. A las 12 del día, el sol estaba a todo su apogeo. Cuando era el momento que el sol más quemaba, salía una mujer de Samaria, sola, a llegar a ese pozo para sacar agua. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento ya las comadres se habían ido. Y ella tenía un testimonio pasado que muchas de las veces nosotros cuando leemos juzgamos el pasado de las mujeres o el del ser humano, el testimonio, ¿por qué ella llegaba a esa hora? Para que no le quemara, para que no hablaran de ella, para no juntarse con los santos. Se sentía reprimida, mi hermano. Mire, 5 moldes había tenido, o 5 hombres, y el que ahorita tienes no es tu marido. Eso le dijo Jesús. 5 hombres has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. ¿Cómo vivía con el último? En unión libre. ¿Por qué vivía en unión libre? Porque tal vez el prestigio de esta mujer estaba tirado por los suelos. Porque no tenía un prestigio esta mujer para decir, oh, ahora sí me voy a casar con el 5.º hombre, me va a sacar también de blanco y nuevamente voy a tener cabeza y nuevamente voy a tener un hombre en mi hogar. La historia no la sabemos, pero en la historia hebrea que cuando el esposo muere, hay alguna cita donde dice que el hermano se tiene que hacer cargo de la viuda, pero la tiene que tomar como esposa también. Y ella viene a pasar a ser la segunda. ¿Se imagina? Como Boaz y Ruth. Ya había tenido, como Boaz y Ruth, exactamente. Ya había tenido 5 maridos. Y el 4 ya no le daba garantía como esposa. Ya había tenido 5 moldes. ¿Por qué decimos molde? ¿Por qué le digo molde? Mire, porque la mujer se sujeta al marido. El marido dice, mira, vamos a hacerle así, de esta forma, y aunque le salga mal al marido, la esposa siempre le está echando porras. Sí, vamos a hacerle de esta forma. Y vamos, y yo te ayudo, si te falta, yo te coopero para lo que te falte. Y ahí vamos, mire, y a la hora de la hora, se nos viene abajo el negocio y perdimos todo, pero la mujer, ahí está contigo. La esposa, ahí está contigo. Pero ella había tenido 5 moldes. No sabemos estos tipos de moldes que había tenido. Tal vez le tocó a algún golpeador entre esos 5 moldes. Tal vez le tocó a uno que pues enviudó y se tuvo que casar o juntar con el hermano. Es triste la vida de esta mujer. Y el 5.º, mire, qué hermoso cuando nosotros llegamos y que Jesús nos mira a los ojos y nos dice nuestra vida pasada y que no nos juzga por la vida que tuvimos atrás. Amén. Pero cuando nosotros somos auténticos con Dios, cuando el molde principal que viene de parte de Dios no está lleno de mentiras, porque siempre el ser humano busca excusas y busca mentiras, a una mentira le pone otra mentira y sobre esa mentira viene y fundamenta otra mentira y hasta él mismo se engaña solo. Esta mujer, mire, cuando se encontró en el pozo y le dijo al Señor Jesús, a ver, mándame a traer a tu marido. Señor, no tengo. Bien has dicho, mujer. Mire, ¿qué le hubiera dicho? Sí, ahorita lo mando a traer. Espérame tantito. ¿Pero qué le digo? No tengo marido, Señor. Pero el Señor Jesús sabía que vivía con una unión libre, con un hombre. Bien has dicho, mujer. No tienes marido. 5 maridos has tenido. El que ahorita tienes no es tu marido. 5 moldes has tenido, mujer. Pero el molde que tienes ahorita no te sirve porque no te representa.
porque no te valora como hombre, como marido, como cabeza. Solamente te usa. Miren el punto principal de este mensaje. Más adelante, dice que la mujer cuando se vio, no se vio descubierta, porque había dicho la verdad. Cuando Jesús, usted sabe la narrativa que dice que le diera de beber agua. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua si entre ustedes y nosotros no nos llevamos, aunque venimos del mismo padre de aquel que le dijeron que era Israel? Y descendemos de él, pero tú me pides a mí, estamos separados, hermano, y nos hablamos. ¿Y cómo me pides? Usted sabe la narrativa. Pero Jesús le iba a dar una agua viva que estaba dentro de él. Le dijo, si tú supieras el que te está pidiendo esa agua, tú a mí me pedirías de esa agua y nunca más volverías a tener vergüenza de tus 5 maridos. Nunca más tendrías problemas con lo que has vivido. Se romperían los moldes que has tenido con cada uno de ellos y serías libre. El agua que yo doy es agua de vida eterna y de tu interior van a correr ríos de agua viva y vas a traspasar esos ríos o esa agua a la gente que necesita. ¿Saben qué le dijo la mujer? Usted es profeta. Usted es profeta porque me ha dicho lo que yo he vivido. Usted como profeta sabe cuál es mi molde. Sabe mis 5 batallas y mis 5 moldes que yo tuve. Y el que ahorita tengo no me representa como molde. Usted conoce mi vida. ¿Cuál fue la acción de la mujer? Me llama la atención, el punto principal fue la acción. ¿Sabe qué hizo? Esta mujer salió corriendo inmediatamente a ver a los hombres para empezarles a predicar. Ya no le interesó que las comadres se reunieran para ficharla y decirle, pues mira, ahí viene la de los 5 maridos. O la matamaridos. Aguas, ahí vienen, que no vean su marido porque con la mirada, usted se imagina todo lo que le hayan dicho, eso con la mirada nada más los mata. A cada uno con el cual se casa se muere. A ella ya no le interesó lo que hablaran, lo que ella ya llevaba dentro de sí, era el molde del Señor Jesús por lo que le había dicho. ¿Y sabe qué dejó? El cántaro que llevaba para sacar el agua. Dice la Biblia que se le olvidó. Hay veces que nosotros queremos cargar con cántaros, con moldes humanos, con moldes ajenos, con cántaros ajenos. No le interesó. Ahí adelante dice que dejó el cántaro ahí y ella corrió por lo que recibió a las 12 del día. El día donde estaba lo más caliente. El tabique cuando se pone duro lo tienen que meter al horno para que acabe de completar lo que se está haciendo y no se rompa. La mujer buscó el día más caliente, la hora más caliente del día para que con ese fuego ella pudiera ser horneada y salir nuevamente como una mujer nueva. Y corrió y decirle a todos los que estaban en esa comarca, oigan, he conocido al Cristo, al que iba de venir o al que estaba por venir ha llegado, porque me dijo toda mi vida pasada, me perdonó, me restauró, me cambió. Y todos empezaron a escucharla y dice su palabra, dice ahí más adelante, mujer, habíamos creído por lo que nos habías dicho, pero ahora que lo hemos escuchado, Él es el Mesías. Mire, vasos rotos, vasijas señaladas, pero que llevan el mensaje de Dios. Vasos tal vez marchados por las vidas, con cicatrices por lo que fuiste, pero que llevan la esencia de Dios adentro. Que no eres un molde del mundo. Muchos te van a ver como molde, pero un molde de parte de Dios. Cuando digan, este hermano, cómo le han caído problemas a su vida, pero de todos ellos ha salido, porque el que lo resguarda, el que le da la gloria, el que da la honra al molde que está aquí abajo, es Dios. Y Él es el que te va a sacar adelante a ti, a mí, y a cada uno de los que estamos aquí.
Aleluya. Gracias, Señor. Ese molde es el que debemos de ser nosotros. Hay veces que no queremos olvidar ni el jarrón con el cual podemos sacar el agua, cuando tenemos aquel que es el dador del agua. Dependamos de eso, del nuestro Dios que nos da el agua. Un punto más y terminamos. Mire, vamos a ir a Marcos 14:3. Dice, y estando él en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Hay veces que se guardan las cosas, ¿verdad?, valiosas dentro de un alabastro, dentro de algo. Hay veces que nosotros queremos guardar lo que somos y no darle a Dios lo que Dios se merece. Esta mujer pecadora, mire, mujer pecadora, no era una mujer que estaba en la oración ni que estaba en la iglesia todos los días. Era una mujer pecadora y ella lo reconocía que era una pecadora y no podía hacer otra cosa más que llegar delante de él y quebrar su vida pasada para poder entrar y derramar delante del Señor lo mejor que había en ese alabastro. Yo no sé ni tengo idea qué haya hecho en ese momento la mujer. Tal vez venía de adulterar o de pecar con algún hombre por ahí, o tal vez media ebria o media borracha llegó y ha de haber ido a su casa a levantar lo más valioso que tenía en su casa y tal vez ya no tenía absolutamente nada y lo único que vio de valor era un alabastro. Y dice que entró y cuando llegó, yo pienso que ha de haber estado como nosotros. Entramos o no entramos. Señor, ¿y si me juzgas? Señor, ¿y si me cae un rayo? Señor, es que soy indigno, Señor, por todas las cosas que yo he hecho. ¿Qué hago, Señor? ¿Paso o no me paso? Pero cuando usted, mire, tome esa decisión de decir, hoy voy a quebrar mi alabastro. Hoy no voy a guardar alabastros en casa. Hoy voy a levantar lo más valioso que hay y lo voy a llevar a la iglesia. Y ahí va a estar el Señor Jesús. Mire, ahí estaba Jesús, dice, en la casa de Simón, sentado en la casa de Simón el leproso. Que dicho sea de paso, creo que él era el papá de Judas Iscariote. Ahí búsquelo si quieren. Pero estaba en ese lugar y ahí estaba la crítica. Judas inmediatamente vio dinero en el alabastro. Eso se hubiera ocupado, se hubiera vendido y se hubiera usado para darle de comer a los pobres. Mire, este es otro tipo de molde. Un molde que solamente ve las finanzas y el enriquecimiento, el que se enriquece con las ofrendas del pueblo. Ese es un molde muy, muy difícil, hermano. Y ahí había todo. Ahí estaba todo. Sin embargo, esta mujer, su punto principal era llegar con Jesús, romper su alabastro y empezar a ungir sus pies. Y dice que con su cabello secaba sus pies, mojaba con sus lágrimas, diciéndole, perdóname, Señor, ya no quiero ser igual, hoy quiebro, rompo mi alabastro, Señor, yo quiero ser diferente. Mire, el pecador siente. El pecador sabe que ha hecho muchos pecados y que tiene que venir a Cristo a rendir cuentas. El pecador sabe que dentro de la casa del Señor ahí está el Señor para perdonarlo y no va a haber quien lo juzgue. Va a haber muchos mirones como los que estaban ahí. Si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer lo está tocando. Por la ley una mujer no podía tocar a un rabino. Sin embargo, Jesús, ¿qué les dijo? Todos ustedes están mirando aquí, entré a esta casa y ninguno me recibió de beso ni de abrazo. Pero esta mujer desde que entró no ha parado de llorar, no ha parado de lavar mis pies, no ha parado de besar mis pies. Está arrepentida y quiere cambiar su vida. Ese es
el verdadero arrepentimiento, cuando nosotros venimos y quebramos lo que somos, moldes humanos, moldes materiales, moldes que nos dejaron nuestros padres, moldes que nos dejaron nuestros tíos, moldes que nosotros mismos agarramos allá afuera y que ahora queremos ser como esos moldes y parecernos a esos moldes, cuando usted y yo, cada uno de nosotros, hemos sido moldeados por Él. Él es el que nos ha formado a cada uno de nosotros. Zaqueo tenía un molde también de riqueza. Zaqueo fue moldeado de igual manera. Pero cuando dice la Biblia que Jesús entró a su casa de Zaqueo, dice: ¿cuántas veces le voy a regresar a aquel que le robé? Rompió el molde del dinero sobre Zaqueo. ¿Cuántos nosotros podemos encontrar en la Biblia? Ay, hermanos, que mire, primero me tengo que bautizar, tengo que aceptar a Cristo, tengo que bautizarme, después tengo que ser adoctrinado y después tengo que empezar a caminar juntamente con los santos para ser diferente y llegar a ser el molde perfecto que Dios anda buscando. Zaqueo no pensó nada de eso. Ni nosotros hemos pensado nada de eso. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos Dios les ha bautizado con el don del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen don de lenguas? Aquí hay don de profecía, don de lenguas. Aquí hay muchos dones que Dios ha puesto, el don de sanidad. ¿Sabe? Cuando yo andaba en el mundo, cuando yo llegué a la iglesia, cuando el Señor tocó mi vida y dijo: Señor, y yo le decía: Señor, es que yo no puedo estar adentro y estar afuera, Señor, prefiero quedarme afuera para no estar trabajando ahí adentro, o estar escuchando. De perder, yo ni quería entrar a una congregación, a veces me quería sentar hasta atrás porque me sentía mal, porque llegaba con el pecado y reconocía que era pecador. Y una tarde, les hablo de mi juventud, no estaba casado. Entro y adentro de la iglesia empezamos a orar. Y yo empecé a entregar todo lo que yo era. Una iglesia pequeña. Digo: Señor, yo no puedo, Señor. Por más que intento, Señor, no puedo. Quiero cambiar y no puedo, Señor. Esa tarde vino el Espíritu Santo. Me bautizó con el don de lenguas y no paraba de hablar en esa noche. ¿Sabe algo? A veces nosotros pensamos que en Dios no nos puede dar nada porque tenemos ese molde aún, porque llevamos ese cántaro que la mujer samaritana llevaba todos los días a las 12 del día a ese pozo. O porque tenemos un alabastro escondido en nuestra casa, nuestra vida guardada en nuestra casa, y no queremos que nadie se dé cuenta. Pero cuando tú y yo llegamos a la presencia del Señor y rompemos todo, no va a romper un pedazo, va a romper absolutamente todo. Es cuando la presencia de Dios cae a tu vida y no te suelta. Es cuando Él te toma de la mano y empiezas a sentir que es un Dios verdadero. Y es cuando tú haces memoria y le dices: Señor, ¿pero por qué conmigo, Señor? ¿Por qué siendo yo de lo peor me escoges a mí, Señor? A Saulo le tuvo que quitar la vista, mire, el molde de Saulo, para convertirlo en un nuevo molde diferente llamado Pablo. Expositor de la palabra y expositor, y dejando los fundamentos de la doctrina, pasando en prisiones. Antes era libre y aprisionaba, iba y mataba por su firma, mataba a muchos y a muchos los echaban al Coliseo. Pero cuando se convierte, mire, y deja el molde del tal Saulo para convertirse en el molde de nuestro Señor Jesucristo y ponerlo como Pablo. Las mayores cartas que él escribió, las que escribió en las prisiones. Y a veces nosotros decimos: Señor, pero pues yo no califico. No es de que no califiques. Si tú estás en este lugar es porque el Señor ya tuvo un propósito con tu vida anteriormente. Señor, y mis hijos, la gloria postrera será mayor que la primera.
El molde que ven tus hijos en ti, así van a ser sus hijos. Y sus hijos, si no pueden orar, te van a buscar para que tú ores por ellos. Lo que ellos no pueden hacer, van a ir contigo, y ahí es donde van a ver el molde que tiene Dios contigo, quién eres, cómo eres, dónde actúas, cómo trabajas. Estás en la obra, vienen problemas, pero no te sales, estás firme, más que firme, porque el llamado nos lo dio el Señor y sabemos cómo pasamos nosotros el proceso, cuántas veces como vasija en manos del alfarero nos tuvo que desbaratar y formarnos nuevamente. Y el desbaratar el barro, mi hermano, no es fácil, es doloroso. Tal vez algunos han recibido a Jesús en su corazón, pero solamente porque les dijeron: si no aceptas a Cristo te vas a ir al infierno, molde de hombre de estos tiempos y los tiempos pasados. Quieren que aceptes a Cristo por miedo y no por amor. El aceptar a Cristo es por amor, de decirle: gracias, Señor, porque me restauraste. Gracias, Señor, porque cambiaste mi vida, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi molde, mis pensamientos, mi corazón. Todas esas cosas que yo tenía, me las cambiaste. ¿Sabe? Una ocasión, a mí me gustaba el alcohol, mi hermano, y demasiado. Y es lo que yo siempre les he hablado, que es un espíritu que viene y gobierna, un molde que viene y gobierna tu vida. Y para que tú te salgas de eso es muy difícil. Muchos rompen ese molde, pero hay pocos que pueden romper ese molde. Mueren de cirrosis, mueren de muchas enfermedades internas. Y en una ocasión, ya le he platicado, fuimos a una fogata con la juventud. Y me acuerdo cuando mis amigos me llevaban cargando de ahogado de alcohol, uno de cada lado. Pues en esa fogata pude experimentar lo que es el vino del Espíritu Santo. Porque no me podía ni levantar en esa noche y me decía: ya vámonos, ya se acabó, ya se fueron todos. Aguántenme un poquito, les decía. Casi les decía: déjenme echarme la última. Me levantaron entre dos y me llevaban cargando. Si tú quieres experimentar el poder de Dios, que no sea un poder humano o un poder del mundo, que no sea un poder aquí afuera, sino que sea un poder de Dios, de lo que tú necesitas y lo que tú debes de plantar aquí en el Espíritu, en tu vida, porque ese molde tú lo vas a traspasar a tus hijos. Si eres un molde de mentira, eso se traspasa a los hijos. Yo conocí a un hombre, miren, que decía una mentira, y al rato, para tapar esa mentira, traía otra mentira, y al rato, para tapar esa mentira, otra mentira más arriba. ¿Por qué no fuiste? No pude, es que no pasó el autobús. Miren, mentiras ilógicas. Y si nosotros empezamos a hacer ese tipo de molde, los que vienen alrededor de nosotros, créame, que vamos a ser reprobados como fabricantes de algo para el Señor. Usted y yo tenemos que dar la apariencia de aquel que nos cambió la mente, de aquel que nos cambió el corazón, de aquel que nos hace ver ahora la vida diferente y no igual como la éramos antes. Yo te pido que te pongas de pie en esta tarde. Y si quieres romper ese molde, mire, yo no lo voy a invitar aquí enfrente porque a veces van a decir: ay, ¿qué van a decir las hermanas? Pero yo sí le voy a decir que esta mujer samaritana ya no le importó lo que dijeran de su vida. Reconoció que tenía un molde de 5 hombres. Y el sexto no era su molde representante. Pero el molde número 7 era el molde de la perfección que se había presentado en él. Creo que es tiempo de quebrar alabastros. Es tiempo de olvidar jarros o ollas que se avientan al pozo. Es tiempo de dejar de depender de lo que está dentro del pozo y empezar a depender de parte de Dios. Cuando tú pienses a romper los moldes, el molde que se ha hecho en los hijos se van a empezar a romper, porque el molde principal eres tú. Es necesario que rompamos las costumbres, los malos consejos,
los moldes de nuestros padres, los moldes hasta de un amigo que te ha dado tal vez un consejo y quieres seguir adelante con ese consejo. Rompe todo molde. El Señor no lo puede romper por ti porque es la voluntad de Dios, pero si tú no lo rompes, ahorita le vas a decir a Dios: Señor, rompe este molde, y cuando salgas de aquí y llegas a tu casa, te vas a encontrar nuevamente con el mismo molde, el mismo. Que toda la mente, Señor, oh Dios, sea atada y atada a ti, Señor Jesús. Que todas nuestras palabras, Señor, oh Dios, sean atadas a ti, bendito Dios. Rompemos todo molde, Señor, oh Dios, que ha habido en nuestras vidas. Enseñanza, Señor, oh Dios. Desviaciones, Señor bendito, Padre mío. Todo molde, Señor, oh Dios, que hemos aprendido en nuestras iglesias, ministerios, Padre Santo, sean rotos, Padre. Que escuchemos la voz de Dios para ser guiados, Señor, oh Dios, conforme a la voluntad tuya y lo que quieres que nosotros hagamos, Señor. Y no traer moldes de otras congregaciones, no traer moldes de otros ministerios, no traer moldes, Señor, oh Dios, de otros lugares, sino que seamos esencia tuya, Padre. Que te muevas en medio de tu iglesia, en medio de tu casa, Señor, en medio de tus hijos, Padre. Aquel que has puesto el don de profecía, Señor, oh Dios, derrámale, Señor, oh Dios, más palabra, Padre. Al que has llamado, Señor bendito, con la oración, Padre mío, enséñanos, Señor, oh Dios, a ser mejores oradores, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús, el que tiene el don de servir, bendito Padre, dale fuerzas a su vida, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Hoy te rogamos, Señor, oh Dios, hoy te lo pedimos, Padre, que tú te muevas en medio de esta congregación, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que no haya aceptado a Cristo y quiera pasar y diga: rompo mi molde, puede pasar aquí enfrente. Si hay alguien que necesita que su molde sea roto, puede pasar aquí enfrente. Si hay alguien que ocupa que le diga a Dios: revélame tu palabra, aquí puede pasar enfrente y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi alma, Señor, para que tú, Señor, edifiques esto que el ser humano ha edificado. Pero ahora tus manos, Señor, oh Dios, entre. Toque mis labios. Gloria a Dios.